Antes de comenzar, me gustaría empezar dando las gracias a la Fundación Loveliana y a todos sus integrantes por organizar este encuentro maravilloso, por vuestra hospitalidad. Gracias también a todas las personas que están ahora mismo aquí en la sala y a las que están interesadas en streaming. Y, por supuesto, muchísimas gracias a Benja y a Manolo por haber pensado en mí a la hora de configurar este programa, invitarme y darme la oportunidad de conocer este espacio maravilloso de Chile. Es mi primer viaje a Chile, así que no puedo estar más agradecida de conocer esta zona, de haber tenido oportunidad de entrar en contacto con la comunidad mapuche, de ver a la Machi haciendo los rituales. Así que gracias, gracias, gracias. Bueno, yo el tema del que voy a hablaros, la verdad es que es un tema en el que estoy trabajando. Y cuando Manolo y Benja contactaron conmigo, pues me pareció que era el foro más adecuado para ponerlo en común, ver si esto tenía algún sentido, porque en mi cabeza lo tiene, pero me gustaría pues recibir luego pues vuestros comentarios, críticas, sugerencias, pues cualquier idea es muy bienvenida. La última diapositiva va a terminar con una serie de ideas que me parecían interesantes para el debate, ¿vale? El tema del que voy a hablaros es el rechazo y el desconocimiento que existe en Europa en la actualidad hacia los usos que en el pasado se dieron a la flora psicoactiva autóctona. Existe como una especie de barrera cultural en Europa, no nos sentimos identificados con nuestra propia flora psicoactiva autóctona, es como que no nos identificamos con ella, es un rechazo, creemos que fue introducida posteriormente, que llegó de América, que llegó de Asia, o plantas que son cultivadas, que han sido implantadas en la actualidad por la industria farmacéutica y que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, me pareció interesante andar en esta idea de por qué surge ese rechazo y cuándo surge ese rechazo. Y la idea de esta charla es estudiar este proceso desde una perspectiva histórica y me voy a basar para ello en documentación arqueológica. Bueno, en el pensamiento europeo y en el pensamiento occidental capitalista en general, existe una ambivalencia hacia las drogas. Hay drogas, hay sustancias que están aceptadas y hay otras que son rechazadas. Por ejemplo, hay sustancias en Europa, las bebidas fermentadas, que están socialmente aceptadas, culturalmente arraigadas desde hace milenios, por ejemplo, la cerveza en el norte de Europa, cuya producción estaba vinculada a las instituciones eclesiásticas, las abadías medievales, en Bélgica, en Alemania, en la República Checa. El vino, por supuesto, que es la seña de identidad de la cultura mediterránea. La vid, junto con el olivo y los cereales, conformaban la tríada mediterránea por excelencia, ya desde el mundo clásico. Y la producción vitivinícola no solo tiene una gran importancia económica en la actualidad, sino que la producción de vid ha modelado, ha configurado los paisajes mediterráneos ya desde el mundo clásico, desde la Grecia clásica. El vino en el mundo clásico era una de las señas de identidad por excelencia. Había divinidades como el dios Dionisos, que se representa en esta pieza, que protegían la producción y el consumo. Y el consumo de vino articulaba esos simposia que comentaba ayer Jonathan, esos banquetes rituales del mundo clásico. Los simposia, los banquetes, eran reuniones elevadas, que hay veces que la gente piensa que era una reunión de borrachos. Era completamente la idea opuesta. Eran gracias, reuniones en las que tenían lugar debates filosóficos, recitales de poesía, música, acrobacia, y estaban articulados en torno al consumo de vino. Pero no solamente el consumo en sí. El vino era presentado en una vajilla de lujo conformada por muchísimas piezas que servían tanto para el almacenamiento,
la presentación a los comensales, la mezcla con agua, es algo que mencionó ayer Jonathan. El vino en el mundo clásico no se consumía en estado puro. Eso era una cuestión de bárbaros, lo comentan algunos autores clásicos. El vino siempre se rebajaba con agua, hasta 20 partes se menciona, lo que nos lleva a pensar que quizás el vino no era simplemente el producto alcohólico que conocemos en la actualidad, sino que era una vía, un vehículo en el que diluir otras sustancias, de ahí su potencia. Una de las piezas que conformaban esta vajilla eran las sidrias, que servían únicamente para contener agua, que se mezclaba en las jarras con el vino y se servía a los comensales en estas copas que veis aquí, los kíliques griegos, que estaban bellamente decorados al exterior normalmente, pero a veces también al interior. Esto nos indica que el consumo era una experiencia sensorial, no era solamente beber. Imaginaros esta copa, estamos viendo la copa desde arriba, se representa al dios Dionisos en su barca rodeado de delfines. Cuando la copa estaba llena de vino, hacía la sensación de que la barca de Dionisos navegaba en un mar de vino. Era una experiencia sensorial. Pero esta ambivalencia también tiene su lado negativo. Hay plantas en las que existe un gran desconocimiento, un gran rechazo. En la parte de la derecha estamos viendo a dormideras, la amapola del opio. La dormidera es una planta que se cultiva en la actualidad. Esta es una calle de Inglaterra, la tomé esta primavera. Se cultiva por sus propiedades ornamentales. Es una flor muy bonita, tiene unos pétalos preciosos. Puede crecer en variedades blancas, rosáceas, moradas. Las semillas se utilizan hoy en día también en repostería, son esas pequeñas semillas negras, se utilizan también como condimento, resultan completamente inocuas, pero también es la planta de la que se extrae el opio. Esta planta es autóctona de Europa, concretamente de la cuenca mediterránea, y para muchos europeos esto es totalmente desconocido. Lo vinculamos pues, a Asia. Yo no sé si es por los cultivos que existen en la actualidad en Afganistán o la idea de las guerras del opio entre China y los británicos, pues algo como que no tiene nada que ver con nosotros. Resulta muy curioso, ¿no? Esto es una planta cultivada, pero también tenemos el mismo caso con plantas silvestres. La familia de las solanáceas, la familia de la mandrágora, el beleño, la dulcamara, el estramonio. Os muestro aquí, no se ve muy bien, le he comentado a Eugenio que si no veis muy bien las imágenes y a alguno le interesa, las podemos pasar más tarde en la sala, os las puedo mostrar. Este es un códice medieval inglés del siglo XII en el que se representa la extracción de una planta de mandrágora. La mandrágora, alguno a lo mejor la conocéis por los libros de Harry Potter, ¿no? Ahí la gente se ha familiarizado más con ella. Es una planta con un rizoma antropomorfo y ya desde la época de Teofrasto, un biólogo griego que en el siglo IV escribió una historia de las plantas, un tratado botánico, empieza a hablar de las supersticiones relacionadas con la extracción de esta planta. Me recordaba en la charla de Carlo cuando hablaba de los 3 puntos, de los 5 puntos, de la importancia en algunas culturas a la hora de ofrendar las hojas de coca. Lo mismo contaba Teofrasto con la mandrágora. Para extraerla había que mirar a los 4 puntos cardinales. Y estas supersticiones se fueron haciendo más complejas con el tiempo. Se decía que al extraer la planta emitía un grito tan potente que volvía loco o provocaba la muerte del que lo extrajera. De ahí que se empezara a utilizar un perro, veis aquí, este es un perro, que el collar está atado a las hojas de la planta, porque al extraer era el que se moría. Esto indica que existía pues toda una serie de supersticiones, de tabús. No extraigas la mandrágora para que te vas a volver loco, pero también picaresca, porque claro, al vender esta planta en los mercados incrementaba el precio. Por cada planta moría un perro. Entonces, un poco también la picaresca. Todo este rechazo a las drogas fue analizado magníficamente por el gran sabio Antonio Escotado, quien en su Historia de las drogas desarrolló este concepto muy bien. Os animo a que lo leáis si no conocéis la obra de Antonio.
Él hablaba de cruzada farmacológica, un rechazo hacia determinadas sustancias que no estaba basado en criterios farmacológicos. Si nosotros pensamos en las categorías actuales, lícito, ilícito, legal o ilegal, ¿por qué una sustancia es ilegal? ¿Tiene que ver con cuestiones de salud pública? Pues claramente no. La droga que más muertes produce en la actualidad es el alcohol y es una droga legal. Una de las sustancias más tóxicas es el tabaco, al menos el que se comercializa, los cigarrillos que podemos comprar en un estanco, y son sustancias legales. Entonces, eso no está basado en criterios farmacológicos. Es el concepto de fármacon del mundo clásico que también explicó ayer Jonathan. Fármacon es el término griego del que deriva nuestra palabra actual fármaco, que tiene una doble acepción. Para los griegos se utilizaba tanto para referirse a remedio, a lo que entendemos como medicina, como a veneno, como algo tóxico. Pero una sustancia no es intrínsecamente buena o mala, es el uso que se haga de ella. Es algo que ya se dieron cuenta algunos médicos y biólogos en Europa, como este médico que veis aquí con este nombre tan raro, Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, que él se autodenominó a sí mismo Paracelso. Y él estableció este aforismo: solo la dosis hace de algo un veneno. Os voy a hablar ahora de mi caso particular. Yo cuando comencé a interesarme por el estudio de las drogas en el pasado, concretamente en la prehistoria europea, que es el campo de mi investigación, comencé a ver este rechazo y este desconocimiento tanto en el mundo académico como fuera de él. Fuera del mundo académico, a mí cuando me preguntaban, ¿y qué estás investigando? Pues las drogas en la prehistoria. La primera reacción era de asombro. Ah, pero ya en la prehistoria consumían drogas. Pues sí, obviamente, ¿por qué no? Quiero decir, no productos artificiales, sino pues las plantas que crecían en el entorno, los hongos. Ah, qué curioso. Digo, bueno, ya con el paso del tiempo, cuando comienzan a producir bebidas fermentadas, el vino. Ahí quieto. ¿Cómo que el vino es una droga? Sí, el vino es una droga. Ahí ya cierto rechazo, ¿no? Y luego se veía este desconocimiento. Ay, ¿qué plantas existían en Europa? Pues el cannabis comenzó a introducirse desde las estepas euroasiáticas, veremos luego en qué momento, pues la dormidera. Ah, pero la dormidera es una planta europea, no llega de Asia. No llega de Asia. Y luego, pues las personas pues, que habían viajado, que tenían interés por la antropología, por la historia, empezaban pues, con referencia. Ah, bueno, sí, los incas consumían hojas de coca, ¿no? Y he oído de un cactus en México, pero es como, ¿no? Bueno, esos indígenas americanos, los pueblos primitivos, el etnocentrismo. Una cosa es lo que consumen en América, hierbas, marranadas. Nosotros los europeos consumimos vino, es algo elevado, ¿no? Eso es distinto, el etnocentrismo. Pero esta misma idea existía en el ámbito académico. Aquí pongo una imagen de un gran arqueólogo. Si antes he recordado la figura de Antonio Escotado, también me gustaría recordar la figura de Andrew Serrat, un arqueólogo británico que se dedicaba a prehistoria europea y fue el primero que comenzó a investigar de manera un poco sistemática el uso de las drogas en la prehistoria europea. Y a él le llamaba la atención que cuando él estaba en la universidad, en los años 70, decía, bueno, comenzaban a llegar los estudios de antropólogos que trabajaban sobre todo en América y hablaban pues del uso de determinadas sustancias. Comenzaron también a publicarse estudios en el Mediterráneo Oriental sobre el opio y esto llegaba a las facultades europeas. Y resultaba curioso que cuando él salía de la facultad y estaba con otros arqueólogos, con otros colegas, pues iban al pub, bebían 4, 5, 20 pintas de cerveza, probaban LSD, marihuana, eso fuera del ámbito académico, pero dentro del ámbito académico eso no era serio, eso no era respetable. ¿Qué se estudiaba? Pues la cadena operativa de la industria lítica, la tecnología cerámica, la numismática, el patrón de asentamiento de los yacimientos, pero las drogas no, las drogas era un tema anecdótico, irrelevante, ocupaba como mucho una nota a pie de página, no era algo que tuviera importancia en los estudios históricos. Esto nos lleva a pensar,
A lo mejor es que los europeos, es verdad, solo consumimos vino en el pasado, no hemos consumido otras drogas, pero ya los autores grecolatinos hacían mención al uso de determinadas sustancias. Traigo aquí una cita clásica que seguramente muchos de vosotros conoceréis. Es una cita del gran historiador griego Herodoto, que hacía estudios etnográficos, siempre, por supuesto, desde el punto de vista griego. Los pueblos que estudiaba eran los bárbaros. Pero desde el punto de vista etnográfico, la verdad es que es de agradecer que hacía un estudio muy exhaustivo y ofrece una gran documentación de la cultura material, de las prácticas, las ceremonias de otros pueblos fuera del mundo griego. Y con relación a los escitas, que es un pueblo que en la actualidad se sitúa, para que os ubiquéis, pues, en las tierras de la actual Siberia, esa zona, en el siglo V Heródoto decía sobre sus costumbres funerarias: los escitas toman la semilla del cáñamo, se deslizan bajo los toldos de lana y acto seguido arrojan la semilla sobre las piedras candentes. A medida que la van arrojando, la semilla exhala un perfume y produce tanto vapor que ningún brasero griego podría superar semejante cantidad de humo. Entonces los escitas, encantados con el baño de vapor, prorrumpen en gritos de alegría. Esto les sirve de baño, pues jamás se lavan el cuerpo con agua. Bueno, pues este relato de Heródoto en el siglo V recibió confirmación arqueológica en los años 70, cuando el arqueólogo ruso Sergei Rudenko excavó una necrópolis en Siberia, la necrópolis de Pacirik, y concretamente en el túmulo 2, un túmulo es un montículo, no sé si la terminología es la misma, ¿sí? ¿Vale? Pues excavó un túmulo y allí encontró enterrada una pareja, un varón y una mujer, provistos de un ajuar funerario muy rico, y entre las piezas de ese ajuar aparecieron esas estructuras que conformaban una varilla, como una tienda de campaña, y dos braseros que aún estaban llenos de carbones, de piedras quemadas y de semillas carbonizadas de marihuana. Esto confirmaba el relato de Heródoto. ¿Qué nos están diciendo? Pues que estaban quemando plantas hembra, conocían los efectos, conocían la diferencia, y además que la estaban consumiendo durante los rituales funerarios. Andando el tiempo, fueron apareciendo restos carpológicos, vestigios, materiales de plantas en los yacimientos arqueológicos. A mediados del siglo XIX se produjo una sequía muy drástica en Centro Europa, y el nivel de los lagos glaciares del entorno de los Alpes bajó drásticamente. Entonces, muchos yacimientos que estaban hasta entonces cubiertos por el agua comenzaron a aflorar. Y entre ellos apareció un yacimiento, Robenhausen, que os lo pongo ahí en la diapositiva, que dio lugar durante un tiempo al nombre de uno de los periodos del Neolítico en esa zona de Europa, en un momento en el que, cuando aparecía un yacimiento, daba el nombre al periodo, ¿no? Pues ahora sabemos que esto es Neolítico antiguo, pero entonces se llamó Robenhausiense. Bueno, pues en ese yacimiento aparecieron restos carpológicos de adormidera, de la amapola del opio. Lo veis aquí. Aquí veis estas cápsulas y aquí este conglomerado. Si me separo no se me oye en streaming. No, vale. A ver, os lo he señalado aquí, a ver, con el puntero. No sé si lo veis ahí. ¿Vale? La cápsula y el conglomerado de semillas. Esto estaba indicando que habían utilizado, en este caso, en este yacimiento, la planta para la extracción de las semillas. Este yacimiento fue publicado a mediados del siglo XIX. Pero también tenemos constancia de que las comunidades neolíticas no solo utilizaron la dormidera como fuente oleaginosa, sino también como fuente para la extracción del opio. Más o menos por las mismas fechas en las que había aparecido ese yacimiento de Robenhausen, se descubrió la cueva de los murciélagos de Albuñol, un yacimiento de Granada, en el sur de España, en el que entró un grupo de mineros que estaba explotando la zona. Este es un grabado de la época que muestra el hallazgo.
y aparecieron dispuestos en distintos puntos de la cavidad casi un centenar de cadáveres y por unas condiciones de preservación insólitas. En el caso de España, vosotros a los que trabajáis en el desierto de Atacama os dará risa, pero en España no se suele conservar los restos orgánicos, no hay posibilidad de que aparezcan cestillos, madera, y este yacimiento fue excepcional porque aparecieron los cadáveres tal y como habían sido depositados y un gran número de cápsulas y semillas de adormidera que habían sido depositados junto a los cadáveres, como una especie de símbolo del sueño o de la muerte. Lo que os voy a mostrar ahora es un recorrido muy rápido. No os voy a hablar desde el 50.000, porque dirán, bueno, aquí estamos hasta pasado mañana. No, he hecho un recorrido muy amplio y una selección de los documentos más ilustrativos que muestran el consumo de drogas en la prehistoria europea y los diferentes contextos en los que se utilizaron. Bueno, ¿cuándo comenzó el ser humano a consumir drogas? Bueno, pues podemos sospechar que desde siempre hemos consumido drogas. El problema es que no tenemos constancia, no tenemos evidencia directa en el registro arqueológico que permita certificar en qué momento y qué sustancias estaban consumiendo. Este es un eje cronológico, no es un árbol filogenético que indica las relaciones entre las especies de homínidos, simplemente la ubicación en el tiempo de los restos fósiles. Durante toda esta línea evolutiva, desde esos 7 millones de años de antigüedad en el que se produce la separación entre el género que conduce a los gorilas, a los chimpancés y a los homininos, no tenemos evidencias. Y la documentación ya más sólida nos lleva a los neandertales, esos primos hermanos nuestros. Entre los neandertales ya hay ciertos vestigios que nos hablan de que conocían las propiedades psicoactivas y medicinales de las plantas en el entorno. La primera vez que se propuso algo así fue en los años 60, cuando un equipo estadounidense estaba excavando una cueva en Irak, la cueva de Shanidar, y ahí encontraron restos esqueléticos de varios individuos neandertales. En ese momento fue un boom porque todavía se debatía sobre la capacidad cognitiva de los neandertales. Era una especie que tenía capacidad simbólica, sentido de la trascendencia, si enterraban o no a sus congéneres, porque había yacimientos en los que aparecían restos esqueléticos, pero no era un hecho intencionado, no era una tumba, para que nos entendamos. Aparecían simplemente los restos de individuos que habían fallecido. Y en este caso sí parecía tratarse de tumbas, de espacios funerarios preparados. En concreto, uno de ellos, el conocido como Shanidar 4, que corresponde a un varón adulto de unos 40 o 50 años, aparecía depositado en una fosa y el estudio palinológico llevado a cabo en el sedimento que envolvía el cadáver permitió documentar 8 especies vegetales. 6 de ellas pudieron identificarse a nivel de especie. Eran plantas que estaban todavía en uso en la medicina tradicional iraquí y una de ellas era la efedra, una planta con propiedades estimulantes. El problema es que estudios tafonómicos posteriores han puesto en entredicho que en realidad estas plantas hubieran sido depositadas en su momento por un individuo neandertal durante el momento del óbito del ritual funerario, sino que a lo mejor fueron introducidas posteriormente en la cavidad por jerbos, por roedores. Los que habéis tenido hámsters sabéis que hacen las camitas, introducen plantas y semillas para preparar las camas. Entonces, no se sabe muy bien si esas plantas deben asociarse al individuo neandertal enterrado allí o son una contaminación posterior, ¿vale? En la actualidad, un equipo de la Universidad de Cambridge está estudiando esta misma cavidad y ha encontrado otro resto esquelético justo por debajo. Le han denominado Shanidar Z, porque no saben si corresponde a uno que fue excavado por el equipo de Ralph Solecki en los años 60 o a otro individuo distinto. Y también hay concentración polínica. Entonces, veremos a ver qué pasa.
Pero también recientemente, otro hallazgo, en este caso en España, sí que permite certificar el conocimiento de los neandertales de las plantas de su entorno. Se trata de la cueva del Sidrón en Asturias, donde se han recuperado 13 restos esqueléticos de individuos neandertales. En este caso no eran enterramientos, fue una acumulación natural allí de esos individuos. Y el cálculo dental de uno de ellos, que ha sido analizado por ADN, ha permitido documentar restos de álamo, un árbol del que se extrae ácido acetil salicílico, la aspirina, para que nos entendamos, y también restos del hongo Penicillium. O sea, conocían la penicilina, utilizaban esos hongos y esas propiedades por sus fines curativos. Estamos hablando de un contexto del 49.000 antes de Cristo. Andando el tiempo, ya nuestra especie, Homo sapiens, en los primeros momentos de la evolución que da lugar a la aparición de nuestra especie, de Homo sapiens, no tenemos constancia en el registro europeo del uso de drogas. Con esto no quiero decir que no las utilizaran, simplemente que no tenemos documentación. Hay indicios de que en aquella época esos individuos entraban en estados alterados de conciencia, gracias a representaciones artísticas muy conocidas que se han interpretado como representaciones chamánicas. En el arte del Paleolítico superior está dominado por esas grandes representaciones animalísticas, los bisontes de la cueva de Altamira, los caballos de Lascaux, algunos seguramente los conoceréis. También hay motivos geométricos y son muy minoritarios. Recalco esto porque no es abundante en la temática del arte del Paleolítico superior. Unas representaciones, unos seres híbridos, mitad hombres, mitad animales, que combinan, como veis, rasgos antropomorfos, rasgos humanos, que quizás pudieran ser representaciones de chamanes en el estado de trance. Son interpretaciones, es lo que nos queda. He traído dos de los más claros, el denominado chamán de la cueva de Trois Frères o este hechicero o brujo de la cueva de Le Gabillou, en Francia. En el último estadio de los grupos cazadores-recolectores también tenemos evidencias de chamanismo. Inicialmente no había traído este ejemplo, pero ayer tras la performance de Cecilia y hablando también con Jerónimo me pareció muy bonito incluirlo. No se ve muy bien. Es la chamana de Bad Bunker. Es una mujer de unos 30, 40 años que fue enterrada en esta localidad alemana junto a un individuo infantil y se la identifica como una chamana por la cultura material, los elementos de ajuar depositados junto a ella. La recreación es que no se ve nada bien, pero es un tocado con una cornamenta de ciervo. Me acordé de Cecilia, digo, la tengo que traer aquí. En la parte de la derecha son los restos materiales que aparecían en la tumba y en la parte de la izquierda es la recreación que ha hecho el Museo de Halle en Alemania de cómo pudo ser este enterramiento. ¿Por qué se la identifica como una chamana? Aparte por estas piezas que no corresponden con las piezas que aparecen en otros enterramientos de la época, porque el estudio de su esqueleto ha revelado una patología muy curiosa. En las dos vértebras cervicales superiores tenía una malformación que impedía que recibiera corriente sanguíneo continuo y según movía la cabeza, producía, esto me lo he tenido que apuntar porque no me voy a acordar, un fenómeno conocido como nistagmo, que según mueva la cabeza, se mueven los ojos. Las órbitas oculares se mueve. Entonces, esto lo podía controlar ella y quizá fuera un elemento que le llevó a cierta consideración social entre los miembros de la comunidad. Es la chamana de Bad Württemberg con una datación en torno al 7000 antes de Cristo. No sabemos si consumió drogas o no, pero era una persona especial en la comunidad. Ya andando más en el tiempo, estamos ya en el Holoceno, un periodo geológico en el que nos encontramos en la actualidad, y hay evidencias más sólidas en el registro arqueológico y sobre todo a partir del Neolítico, el momento en el que
abandonamos las prácticas cazadoras-recolectoras, que han sido nuestra base de subsistencia durante 2,5 millones de años. Solamente en los últimos 10.000 años nos hemos convertido en productores de alimentos y a partir de ese momento ya hay evidencias más sólidas en el registro arqueológico. Se explotaban tanto plantas silvestres, hongos, aquí tenemos un ejemplar de Amanita muscaria. Tampoco hay evidencias en el registro arqueológico, no se conservan los hongos y las setas, pero seguramente lo estaban consumiendo, crecían en el entorno y no quería dejar de mencionarlo, pero también plantas silvestres. Traigo aquí en la parte de la derecha de la imagen, es la planimetría de un asentamiento rumano datado en el 4500 a.C., en el que han aparecido centenares de semillas de belladona. Esto nos está indicando que no era una planta intrusiva, si aparecen por centenares, indica una intencionalidad, las estaban recolectando. No sabemos para qué, pero aparecen en el yacimiento. Estas serían plantas silvestres, pero ya comienzan a domesticar y a cultivar plantas con propiedades psicoactivas. Este sería el caso de la dormidera. Es una pena que no se vea muy bien el mapa. La dormidera es una planta cuyo agrotipo, cuyo taxón silvestre es autóctono de la cuenca mediterránea y su cultivo y su domesticación primero y su cultivo después tuvo lugar en el Mediterráneo occidental. Esto es importante porque las especies que llegaban a Europa, ya domesticadas y cultivadas, nos llegaban desde el Próximo Oriente. El trigo, la cebada, no existían en Europa, nos llegó del territorio en la actual, la franja sirio-palestina. Así que aprovecho también un recuerdo para ellos en estos momentos. No conocíamos esas especies, nos llegan de fuera, es un paquete neolítico. En cambio, la dormidera es un añadido de Europa occidental, es nuestra gran aportación al neolítico. Gracias. La dormidera comienza a domesticarse y a cultivarse y hay constancia de su presencia en varios yacimientos del sexto milenio, del 5600 a.C. Yacimientos, por ejemplo, el lago Bracciano en Roma, muy cerquita de Roma, yacimientos en el sur de Francia y varios en la península ibérica, en España, el yacimiento de la Draga, en Gerona, la Lámpara, en Soria, la cueva de los murciélagos de Zueros, una distinta a las que os he mencionado antes, porque la que os he mencionado antes es una datación un poquito posterior, varios yacimientos con restos carpológicos de adormidera. Y desde el Mediterráneo oriental se propaga muy rápidamente por el continente europeo, llega también en el Neolítico al norte de Europa y a las Islas Británicas en torno al 4000. En la parte de la derecha estamos viendo un mapa de dispersión del cannabis. La cuna de su domesticación tuvo lugar en las estepas euroasiáticas y comienza a propagarse hacia el oeste. Tenemos constancia de su uso en culturas neolíticas de China, donde se explotaba desde el quinto milenio como fuente textil para la elaboración de tejidos, para la elaboración de cordajes. Se utilizaba también como fuente medicinal y también como droga en diversos rituales. Y algo similar ocurrió en Europa, llegando hacia más o menos el cuarto, tercer milenio a la zona de la actual Rumanía y Bulgaria. También comenzaron a producirse bebidas fermentadas, vinos de frutas, hidromiel, que es una bebida fermentada a base de miel. Tenemos que pensar que sería una producción puntual. Europa durante muchos meses está cubierta por la nieve, gran parte de Europa, no tendrían acceso a estos productos. Entonces, la producción sería puntual. Producirían quizá de manera no intencionada, pues si recogían unos cuantos frutos en un recipiente, inicialmente en el Paleolítico, cuando todavía no tenían cerámica, pues sería un consumo inmediato. También hay evidencias de la producción de primitivas cervezas de trigo y de cebada, tanto con variedades silvestres como cultivadas.
Y en las estepas euroasiáticas se produciría kumis, que es una bebida fermentada con un contenido ligeramente alcohólico, y en estos momentos sería ya algo avanzado, avanzado en el tiempo, me refiero, porque esta bebida está elaborada con leche de yegua, que tiene un mayor contenido en azúcar que la leche de oveja, de cabra. em, eh, y obviamente para poder ordeñar un animal se requiere su domesticación. Entonces estaríamos hablando ya de un momento avanzado. Tenemos constancia ya también desde el Neolítico de la producción a pequeña escala de vino con uvas silvestres. Esto me ha parecido interesante, a lo mejor también desde el punto de vista arqueológico, porque se pensaba que no se había producido vino hasta momentos más avanzados, hasta la edad del bronce, y tenemos constancia de que a pequeña escala ya comienza a producirse vino. ¿Para qué utilizaban los europeos prehistóricos todas estas sustancias? Bueno, pues tenemos, aunque os he puesto categorías muy rígidas, veréis a continuación ceremonias funerarias, prácticas medicinales. Obviamente no existían esas divisiones tan rígidas como comentó Carlos el otro día. Pues puede haber un ritual de sanación que sea una práctica medicinal, pero están haciendo al mismo tiempo una ofrenda antes o después. Pero bueno, lo he puesto para que sea un poco más claro. En las ceremonias funerarias. Este sería el caso de esta tumba de Rumanía, un kurgan en el que en la tumba número 12 apareció muy próximo a la cabeza de un varón adulto una masa informe de arcilla con semillas carbonizadas de marihuana. Se ha interpretado esa masa informe como la cazoleta de una pipa, lo que ha quedado de ella, y nuevamente nos vuelve a hablar de que están buscando plantas hembra que están carbonizadas, las estaban quemando y las estaban consumiendo durante el ritual funerario. Esta tumba se fecharía, fue excavada en los años 50, no fue datada por técnicas absolutas, pero por paralelos con las piezas que aparecen nos llevaría más o menos al cuarto milenio antes de Cristo. Utilizaban también el alcohol en las ceremonias funerarias, tanto en tumbas masculinas como femeninas. Esto me parece importante señalarlo porque en Europa también tenemos vinculada esa idea que aparece reflejada en los relatos homéricos, la idea que tenemos todos en la cabeza de la Odisea, ¿no? Esos banquetes en los que participaban guerreros, banquetes fundamentalmente masculinos con la presencia de varones. Bueno, pues también había tumbas femeninas con restos de alcohol. La parte superior corresponden a tumbas masculinas y la inferior a tumbas femeninas. Esta es una tumba escocesa de una muchacha de unos 18 o 20 años y la parte aquella de la derecha es una tumba danesa de 1370, correspondiente también a una niña de unos 18 o 20 años, y a los pies no se aprecia muy bien. Eh, es, es- sí, es un caldero hecho con corteza de abedul, que contenía restos de una bebida embriagante. No podemos catalogarlo como vino ni como cerveza porque era una mezcla de productos. Tenemos que tener en cuenta, a veces somos muy rígidos a la hora de interpretar el registro arqueológico. No producían vino con esta graduación o cerveza de 4,7. No controlaban los procesos, entonces no siempre obtenían los mismos resultados. Esta es una bebida que combinaba cereales, combinaba bayas y combinaba hierbas aromáticas. Una bebida fermentada. También utilizaban plantas psicoactivas en prácticas medicinales. Aquí os muestro unas minas de variscita. La variscita es una piedra semipreciosa de color verde que se utilizó en Europa, sobre todo en Europa occidental, durante el Neolítico y parte del Calcolítico, para la confección de colgantes y de cuentas de collar. Estas minas se encuentran muy próximas a la ciudad de Barcelona
Y además de extraer los minerales, se encontraron enterramientos por esa idea que explicaba de forma muy bonita Mircea Eliade, el gran antropólogo, que era una forma de devolver a la madre tierra lo que se le había extraído en forma de mineral. Entonces, los mineros eran enterrados en las galerías. En uno de los enterramientos de un varón adulto que presentaba esas dos trepanaciones en la parte posterior del cráneo, los análisis de cálculo dental determinaron restos de una cápsula de adormidera en su mandíbula. Mordió la cápsula de adormidera. No sabemos si durante el procedimiento de la trepanación o quizá para aliviar el sufrimiento del trabajo en la mina, muy duro. El consumo de drogas en prácticas rituales. Os traigo esta representación, corresponde a arte macroesquemático. Esta tradición pictórica es una mente pintura, es exclusiva de una región muy, muy, muy limitada en España, la provincia de Alicante. Los que hayáis estado en España en la fachada mediterránea, solo se localiza ahí y en un periodo muy limitado del tiempo. Es una representación pictórica al aire libre, son abrigos que reciben la luz natural, se llama macroesquemática por el tamaño muy grande de los motivos. Este mide algo más de 1 metro y son muy características estas representaciones de figuras semihumanas. Digo semihumanas porque podemos sospechar que son figuras humanas, con los brazos levantados, parece que están bailando, las manos levantadas y los dedos muy abiertos. Se los denomina orantes y aparecen acompañados por estas líneas que salen de sus brazos, esos puntos que se han identificado como una forma de plasmar gráficamente el estado de trance, el estado de éxtasis. No aparecen asociadas a estas representaciones a restos carpológicos de plantas, es una interpretación. En la parte de la derecha os muestro cerámicas campaniformes del tercer milenio, que fueron recuperadas en la bocamina de un yacimiento en el que se extraían minerales de cobre y tienen residuos de bebidas alcohólicas adheridas. Estarían, no sabemos si bebiendo, si dando gracias porque había sido una recolección fructífera, realizando una ofrenda. Entramos ya en la Edad del Bronce, nos situamos en el tiempo, el segundo milenio antes de Cristo, y ya tenemos evidencias de una producción, os he puesto aquí a gran escala, bueno, a cierta escala, ¿vale? Con relación a lo que teníamos antes. ¿Cómo lo podemos documentar? Bueno, pues había una producción a cierta escala de adormidera para la extracción del opio. Esto se documentó en los años 60, fue una propuesta de un arqueólogo, Robert Merrilés. Hay unas cerámicas muy chiquititas que tienen una gran dispersión hacia el 1500 a.C. Aparecen dispersas desde Chipre, que es la cuna de su producción, y aparecen por toda la franja sirio-palestina, el sur de Anatolia, llegan a Egipto, llegan incluso al sur de Grecia. Son unas pequeñas jarritas, no sé si se ve desde atrás, además he traído la diapositiva de la fotocopia original, entonces no se ve muy bien. La parte izquierda nos está mostrando las jarritas arqueológicas. Son unas pequeñas piezas globulares con el cuello muy alto y muy alargado. Su dispersión es muy amplia geográficamente, que nos está indicando que lo que contuvieran era muy apreciado. Tenía que ser líquido porque su cuello es muy estrecho y tenía que ser muy valioso porque son de muy pequeña capacidad. Este arqueólogo Merrilés lo que propuso es que su forma estaba indicando su contenido. ¿Y qué era su contenido? Opio. Porque si damos la vuelta a la vasija, imitan las cápsulas de la adormidera. ¿Lo veis? Estas son cápsulas de adormidera. Y además, muy curioso, las vasijas inicialmente son vasijas lisas y en un momento avanzado de su producción se decoran, no se ve muy bien aquí, con líneas pintadas en blanco, indicando las líneas de la extracción para que fluya el látex, para que fluya el opio. Bueno, pues gracias a los avances en la química analítica
han comenzado a analizarse este tipo de vasijas y en algunos casos han dado resultados positivos para opiáceos. Os traigo el caso de una vasija que ha sido analizada en la colección del Museo Británico y ha dado resultados positivos en opiáceos, pero no siempre. Otros resultados han dado negativos otros productos. No sabemos si es porque contenían otras sustancias o había reciclaje. Una vez que habían consumido el opio, pues las utilizaban para contener aceites, contener resinas. ¿Para qué se utilizaba el opio? Pues entre otras muchas opciones, sabemos que en esta época ya con fines rituales aparecen grandes representaciones de diosas, digo diosas porque son figuras femeninas asociadas a las cápsulas de adormidera. La imagen de la derecha es icónica, es la diosa de las adormideras, se la denomina así por la tiara que remata su cabeza, veis sobre la frente, aparecen 3 cápsulas de adormidera, además con las incisiones practicadas para la extracción del opio. Esta es la postura característica de la plástica minoica. Hablamos del mundo minoico, una cultura que se desarrolló en la actual isla de Creta y que toma su nombre del legendario dios Minos. Para que os situéis en el tiempo, estaríamos hablando, estas figuras de 1250, pero se desarrolla el mundo minoico a lo largo de finales del tercer milenio y a caballo con el segundo milenio. Esta figura aparece en la plástica minoica, esto es muy característico de las diosas del mundo micénico y minoico, con los brazos levantados, recuerda un poco esos orantes que hemos visto antes, pero culturalmente no tiene nada que ver. Los brazos levantados, el pecho desnudo y unas faldas muy características. A lo mejor os suena la diosa de las serpientes, bueno, pues es esta misma idea. Además, aparece con los ojos cerrados, como en estado de éxtasis. Y lo curioso de esta figura es que fue localizada en un espacio recóndito semisubterráneo de un santuario, asociado a otras 4 figuras femeninas más pequeñas. Esta figura tiene unos 80 centímetros de altura, era la figura más alta, y con carbones a sus pies. Quizás se estaba quemando opio en honor a esta diosa. Y la misma idea la encontramos en este sello que fue recuperado en la Acrópolis de Micenas en el 1500, en el que, según esos patrones en el arte antiguo, las figuras más grandes son las que tienen mayor importancia y las más pequeñitas menor importancia, ¿no? Aquí aparece una figura femenina sentada con esta misma idea que os mostraba, el pecho desnudo, esas faldas tan complejas, aparece sentada y está recibiendo ofrendas de otras 3 figuras femeninas. Lo primero que entrega son 3 cápsulas de adormidera. Si en el Mediterráneo oriental tenemos esos lugares de culto más complejos arquitectónicamente, en el extremo opuesto, en el Mediterráneo occidental, también tenemos evidencias de prácticas chamánicas. Os traigo aquí una cueva de Menorca, la cueva de Scarrits, donde hemos tenido la suerte de localizar un curioso ritual funerario y además las primeras evidencias directas del consumo de drogas en Europa. Eh, Me voy avanzando. Perdona, estoy contando muchas más cosas de las que quería. Bueno, en esta cueva se han localizado en muestras de cabellos del 1000 a.C. 3 alcaloides, efedrina, atropina y escopolamina. Y lo vinculamos a rituales chamánicos porque en la cavidad, que era un lugar funerario, no han aparecido restos carpológicos. Es decir, no estaban consumiendo esas drogas durante el ritual funerario y además, al aparecer esos alcaloides en cabellos que tenían una longitud máxima de 13 centímetros, indica que esos alcaloides fueron absorbiéndose a lo largo de la vida de los difuntos, con lo cual no pudieron consumirse justamente en el ritual funerario. Luego, si queréis, charlamos y os cuento con más detenimiento, porque es una cueva fantástica. La edad del bronce ya tenemos constancia de producción a gran escala de bebidas alcohólicas, complejos palaciales donde hay bodegas en los que en los análisis de residuos han documentado almacenamiento. Aquí había 50 vasijas
a ver si recuerdo, eran de 50 litros sí, 50 litros de capacidad, y 32 de ellas todavía aparecían llenas cuando fueron depositadas. Gran proliferación de piezas relacionadas con la ingesta de líquidos. No sabemos muy bien qué contenían, pero podemos suponer que en algunos casos bebidas alcohólicas, en algunos casos asociadas a grandes vasijas de almacenamiento, y podemos sospechar el número de comensales por las piezas individuales que los acompañan. Este consumo de alcohol tenía lugar a veces en contextos rituales, lo que nos permite sospechar las materias primas con las que se elaboraban las piezas, en oro, en plata, en ámbar, en pizarra, y en algunos casos incluso no se podían sujetar solas, como esta que veis en la parte superior. Es un cuenco que obligatoriamente tiene que estar o bien sujeto por el comensal que está ingiriendo la bebida, o tenía que circular, porque si se deja, se cae. No aguanta. Para la Edad del Hierro, curiosamente, tenemos muy poca documentación sobre, no sobre el uso, sino sobre restos carpológicos en los yacimientos. Resulta muy curioso, por ejemplo, en el caso de la península ibérica, que es el registro que mejor conozco, que fue el lugar donde tuvo lugar la domesticación y el cultivo de la dormidera. Hay presencia de restos carpológicos neolítico, calcolítico, Edad del Bronce, y en la Edad del Hierro un silencio absoluto. No sabemos muy bien a qué se debe. Quizá dejaron de producirlo. Resulta muy difícil de pensar. Si estaban utilizando la dormidera para la extracción del opio, obviamente la extracción tiene lugar en los campos de cultivo, fuera de los poblados. De ahí que no encontremos restos carpológicos en los yacimientos, sería una opción. Os traigo aquí una pieza que imita la cápsula de una dormidera y ha sido recuperado en un santuario tartésico. Los tartésicos es una cultura que se desarrolló en el interior de la península ibérica y tiene mucha relación cultural con el mundo fenicio. Si hemos visto que en el Mediterráneo oriental tenía una gran importancia la dormidera, resulta muy difícil pensar que los tartésicos no la estaban consumiendo. Y también la utilizaban en sus prácticas bélicas. Os traigo aquí una referencia que además me ha parecido que le podría resultar interesante a Jonathan, porque habla de cómo diluían, en este caso era vino con mandrágora, y lo abandonaban tinajas de vino con mandrágora para que el enemigo bebiera. ¡Ah, qué tontos! Han dejado aquí estas tinajas, ¿no? Y una vez drogados, pues eran atacados, ¿no? Prácticas chamánicas en la Edad del Hierro. Os traigo aquí un detalle de una placa del caldero de Gundestrup en Dinamarca, en donde se representa esta figura sentada, tocada con esta cornamenta de ciervo, que además porta en sus manos un torques, un collar ritual y una serpiente. No sería una práctica habitual, la gente no anda con serpientes en las manos, una postura yógica, ¿no? Quizá fuera un chamán. Tampoco tenemos constancia de que este caldero fuera destinado al uso de drogas, pero esta sí que puede ser una representación chamánica. Y nos habla también de la importancia del consumo de drogas en el ámbito céltico. Hablo de ámbito céltico porque en estos momentos, ya en el primer milenio antes de Cristo, es el momento en el que Roma inicia su proceso fuera de la península itálica, es el proceso de romanización, y a medida que Roma va avanzando hay una división cultural en el territorio europeo. Ámbito céltico, las poblaciones indígenas previas; ámbito romano, a medida que avanzaba la romanización. El dios Beleno, de donde deriva nuestra palabra actual beleño, era un dios muy adorado en el ámbito céltico, en ese ámbito en el que todavía no estaba afectado por la romanización. En las ceremonias funerarias célticas tenía lugar un consumo masivo de alcohol, y digo masivo. Os he traído este ejemplo de la tumba principesca de Hockdorf en Alemania, una tumba correspondiente a un varón adulto. Estamos viendo en la parte superior una recreación de la tumba y veis a los pies del inhumado un caldero de 500 litros de capacidad, y que fue depositado en la tumba con 350 litros de hidromiel, según nos dicen los análisis polínicos. Este consumo no era comunitario, no era para toda la comunidad. ¿Por qué lo sabemos? Porque aparecieron únicamente 9 cuernos funerarios, lo que nos está, cuernos con los que se consumía la bebida, ¿vale?
Entonces, nos está indicando el número de comensales que podían participar de esos 350 litros de hidromiel. O algo masivo, esto es impresionante. La crátera de Vix, en este caso de una tumba femenina, una mujer. Las mujeres también bebemos alcohol, que parezca raro. La crátera de Vix, esta es una tumba en ámbito cultural celta, pero correspondiente supuestamente a una mujer de origen mediterráneo por los elementos de ajuar. Y entre ellos apareció esta crátera de 1.100 litros de capacidad. No se han hecho análisis de residuos, pero por la tipología, estas eran las piezas que se utilizaban en el mundo clásico para el consumo de vino, por lo que se sospecha que se depositó con vino 1.100 litros de capacidad. Mundo clásico, aquí no me detengo. Una explosión, una gran riqueza documental y contextual del uso de drogas. Uso de bebidas alcohólicas, los simposia que os he comentado antes, que mencionó Jonathan ayer, los misterios eleusinos, unos misterios que se celebraban en la ciudad de Eleusis, muy próxima a Atenas, y que se desarrollaron a lo largo de 2000 años hasta que fueron prohibidos. Los banquetes tenían como eje principal el consumo de un producto que en los himnos homéricos están descritos como formado a base de agua, cebada y mentapoleo. Ninguno de esos ingredientes es psicoactivo, pero una propuesta muy interesante desarrollada por Gordon Wasson y otros por Carl Rack defendía que la cebada había sido infectada por cornezuelo de centeno y de ahí que hubiera transmitido sus propiedades al producto final. Banquetes, la tériaca, que era la aspirina de la época. La tériaca era un preparado medicinal a base de opio y otros ingredientes. Se utilizaban estos productos en la esfera pública, en la esfera privada, se les daba un uso ritual, un uso profano, un uso individual. Os he traído algunas citas que hablan del uso de opio en ámbito privado. El vino como vehículo de éxtasis. El vino, como comentábamos antes, como comentó Jonathan y he hecho alusión al iniciar la charla, no se bebía solo, se diluía en agua en esas copas. Y os traigo ahora aquí unas imágenes de los denominados quíliques de ojos. Esa decoración que los decoraba al exterior podía representar escenas de la mitología, pero también estos grandes ojos, de ahí su nombre, los quíliques de ojos, que al ser utilizados mostraban como una especie de máscara, de tal forma que las asas conformaban las orejas y los ojos quedaban a la altura del comensal que bebía. Ojos muy abiertos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que comienza a expandirse el cristianismo. En este mapa estáis viendo en rosa cómo se va expandiendo el cristianismo y se impone por el edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio, en el año 380 es la religión oficial del Imperio Romano. Hay territorios que quedan al margen de ese proceso de cristianización. El norte de Europa, Escandinavia, la actual Dinamarca. Eso tiene su trascendencia. ¿Qué ocurre en los territorios que quedan cristianizados? Bueno, pues que se va imponiendo una represión y una persecución hacia toda práctica que no entre dentro de los cánones del cristianismo. Exterminio de brujas y preparado de filtros, excomunión a hechiceros, excomunión a quien prepare brebajes perjudiciales, venta como esclavos a los hechiceros. No se está condenando únicamente el uso de plantas, sino las personas relacionadas con su manipulación, incluso sus familiares. Si no puedes meter suficientemente miedo, ya una campaña de miedo total. Esta campaña de miedo es más fácil de llevar a cabo en el caso de plantas cultivadas, se puede controlar mejor, o de productos, las bebidas fermentadas, se puede controlar su producción. Pero ¿qué ocurre en el caso de plantas silvestres? No puedes limitar, no puedes, no sé si tenéis esta expresión por aquí, no se pueden poner puertas al campo, ¿no? Es muy difícil. ¿Cómo se consigue ese miedo que la gente no use esas plantas? Imponiendo tabúes.
A mí me parece que los nombres populares por los que se conocen a muchas solanáceas y el proceso de etnofobia que existe en las culturas europeas tiene lugar originariamente en estos momentos. La idea de etnofilia y etnofobia seguramente la conoceréis, la desarrolló muy bien el matrimonio Watson en su momento. Hablaba de por qué hay ciertas culturas que conocen mucho los hongos, sus propiedades medicinales, culinarias, los utilizan y otras hay un rechazo total. Yo creo que tiene sus raíces en estos momentos. Nombres comunes por los que se conocen a muchas de estas plantas en el mundo europeo. A ver, que lo he puesto tan pequeño que ahora no lo ve. Em, por ejemplo, en el caso de la belladona, bayas de perro, planta del diablo, cereza del travieso, cereza del brujo, manzana de Sodoma, valla de la bruja, valla del asesino, el estramonio, higuera loca, mata del infierno, manzana espinosa, berenjena del diablo, planta pestosa, hierba de los brujos, manzana del perro, uva de moros. En la península ibérica los moros también, en época de reconquista. Ahora no me detengo en eso, pero todo lo que tiene que ver con los moros, malo. Esto ocurre en el ámbito cultural del cristianismo. ¿Qué ocurre? Ah, ¿Qué ocurre en el ámbito europeo que no estaba todavía influido por el cristianismo? Dos magníficas tumbas de chamanas vinculadas a plantas psicoactivas en el mundo vikingo. En la parte de la derecha estamos viendo un barco funerario. Los vikingos tenían una gran variedad tipológica en sus tumbas. Normalmente muchos conoceréis esas escenas de películas en que se deposita el cadáver y se prende fuego, pero también llevan a cabo cremaciones o inhumaciones. En este caso estamos viendo ejemplos de dos inhumaciones en esos barcos funerarios que eran enterrados, no cremados. En la parte de la derecha estamos viendo el barco funerario de Osserven del 820, correspondiente a una mujer que, bueno, fueron inhumadas dos mujeres, pero supuestamente la chamana es la de mayor edad y fue depositada con piezas de ajuar muy singulares y una bolsa con semillas de marihuana. Lo mismo ocurre con la tumba de la chamana danesa de Frickhard, un poco posterior, del 980. En este caso, fue depositada con un gran número de semillas de beleño. ¿Por qué se las identifica como chamanas? No solo porque llevaran esas plantas, sino porque el caso de la derecha, que ha sido excavado más recientemente, sus elementos de ajuar eran muy diferentes a las de otras mujeres vikingas de la época. Su vestimenta era muy rica, estaba teñida de ese azul, eso no se ha recreado así en el museo porque quede bonito, es por documentación arqueológica. Y piezas además que llegaban de territorios asiáticos, era una mujer que participaba de redes de intercambio, era una mujer muy elevada. Me doy prisa. Se implanta el cristianismo, se prohíbe todo. Lo único en lo que existe cierta tolerancia son las bebidas fermentadas y la Iglesia Católica hace la vista gorda al abuso de bebidas alcohólicas en determinados momentos. Los carnavales es un momento bueno que se permite, pero fuera de eso no hay nada más. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando los españoles llegamos a los territorios americanos y comenzamos a ver esta riqueza del uso de drogas, no tenemos nada con lo que contrastarlo, no existe una comparación. ¿Qué hacemos? Comenzamos a describirlo y a contrastarlo con uno, el vino, dos, la embriaguez alcohólica y tres, como todo eso está condenado en Europa, son prácticas demoníacas. Os traigo aquí algunos relatos que seguramente conoceréis mejor que yo. El relato de Hernando de Colón, que describe las propias palabras de Cristóbal Colón cuando llega a la isla de la Española y comienza a ver las ceremonias de la caoba entre los taíno. Y los describe, a ver si llego. Con estos polvos se ponen fuera de tino, delirando como borrachos. Las drogas visionarias, en este caso en el territorio del actual México, el consumo de honguillos. Vemos en la parte de la derecha el código Vindobonensis, una obra mixteca en el que se representa en la parte superior un personaje. Ay, perdón, quiero terminar tan rápido, nada más que, perdona, que está consumiendo honguillos. Fijaros qué forma más diferente de representarlo. Esta es una obra indígena, una obra mixteca, con todo lujo de detalles, con un sentido ritual, está consumiendo esos honguillos. En la parte de la izquierda, Fray Bernardino de Sagún. Es un hongo y sobre ese hongo una figura demoníaca
con plumas, con miedo, es la misma idea. Obra española, obra indígena. Nuevamente, Fray Bernardino de Sahagún, en este caso, el peyote, perdonad que no lo veía bien. Ellos mismos descubrieron y usaron primero la raíz que llaman peyotl, y los que la comían y tomaban, la tomaban en lugar del vino. Como reflexiones finales. Bueno, esta cruzada farmacológica que se inició en Europa, como vemos, no fue indiscriminada, no fue toda sustancia psicoactiva, solo se persiguió algunas, no el vino, sino sobre todo las plantas y las plantas visionarias. Se trataba de erradicar los estados alterados de conciencia y esta es la propuesta la que os traigo aquí, que es en lo que estoy trabajando. ¿Por qué se trataba de erradicar eso? Porque no se quería permitir el acceso a otras realidades. ¿Y por qué no? Desde el punto de vista individual. Porque si hay otras realidades, también es posible otros órdenes a nivel político, a nivel social, a nivel económico. No solo se persiguió los agentes posibilitadores de esas sustancias, sino también las personas que conocían esas propiedades y de manera muy focalizada una persecución hacia las mujeres. ¿Por qué hacia las mujeres? Porque en las culturas tradicionales el cuidado de los familiares recae en manos de las mujeres, el cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, son las grandes conocedoras de las plantas, de sus propiedades, las que aplican los remedios y las que llevan a cabo los cuidados. Se inició así una persecución cruenta en Europa. Y aquí sí que tengo que romper una lanza a favor de los españoles. Tenemos esa leyenda negra de la quema de brujas y eso sí que no es cierto. Eso me vais a permitir, eso sí que no es cierto. Hubo una quema mayor en Centro Europa, sobre todo en Alemania. En España, los procesos inquisitoriales contra las mujeres fueron mínimos. ¿Por qué? Porque aquí teníamos un problema mayor, los moros, que os he comentado antes, los moros y judíos. La Inquisición española fue sobre todo el punto de vista. En cambio, Centro Europa hubo una quema masiva de mujeres. Hasta 50.000 mujeres, 50.000 personas, sobre todo mujeres. Y hubo una serie de edictos y de concilios de la Iglesia y un gran número de tratados demonológicos sobre brujería que combatieron estas prácticas y combatieron a las mujeres. Y ya el punto de inflexión fue la publicación de esta obra que tenéis aquí, Maleus Maleficarum, con el título tan ilustrativo, Maleus Maleficarum, el martillo de los maleficios. Con eso os digo todo. De ahí que pasemos a esta imagen maravillosa de la diosa de las adormideras que nos llevó a quema de brujas. Y con eso, muchas gracias. Buenas, buenas. Partimos con las preguntas. Hay una de streaming que me gustaría hacerte, Elisa. ¿Cómo se comprueba que las bebidas identificadas en cerámica eran alcohólicas o no alcohólicas? Pues esa es una muy buena pregunta y es uno de los grandes puntos de debate. Lo que se hace es análisis de residuos en el interior de los recipientes cerámicos. Los recipientes cerámicos son porosos y son capaces de absorber los contenidos originales. De ahí que se analice esos residuos y en función de diversos marcadores, que supongo que Javier y Verónica lo pueden explicar mucho mejor que yo, por evidencias de fermentación y de ciertos procesos que tienen lugar en los almidones, hay posibilidades de interpretar los residuos originales como bebidas alcohólicas. El problema es que a veces no podemos determinar si esa fermentación fue intencional. Quiero decir, si se preparan, por ejemplo, unas gachas con cereales y se deposita ese recipiente en la tumba y tiene lugar un proceso de fermentación, ¿hasta qué punto es una fermentación natural o se estaba elaborando una bebida alcohólica? Pero lo que se hace también es combinar. Entonces, con esos marcadores, si aparecen también restos carpológicos en los yacimientos, por ejemplo, en el caso de ese yacimiento neolítico griego que os he mostrado, se han documentado también semillas de uva en las proximidades del lugar donde se han tomado los análisis de residuos. Entonces, parece que juntando todas las piezas del puzzle hay cierta documentación sólida como para afirmar que eran residuos. Mixteca.
El pliego de la ceremonia de hongos, el siguiente al lado es casi los mismos personajes, mismo escenario, pero están tomando vino de agave. Y se ve el palo de pulque, acacia angustísima, encima de la tostecoma, toda la olla donde preparaban esto. Gracias, Elisa. Fascinante por las fracturas de Occidente. Y quisiera ver si pudieras comentar algo, si tienes algo que comentar en eso. Hiciste una pasada por el papel de las mujeres y hay una tesis, ¿no es cierto?, que habría habido un matriarcado en la época de la concepción de Gaia, o como se llamara la diosa en la cuenca del Mediterráneo, en que las mujeres sí tenían un papel muy prevaleciente y hay piezas arqueológicas, ¿no es cierto?, de ese periodo. Si pudieras elaborar un poquito en ese periodo de transición en que algunas ecofeministas postulan, digamos, ¿no es cierto?, el regreso a la espiritualidad de la diosa Gaia o como se llamara en ese tiempo. Sí, en el momento en el que comienza a expandirse la economía de producción, la agricultura y la ganadería desde el Próximo Oriente es un proceso progresivo y gradual. En ese mismo momento también hay una explosión simbólica en los territorios neolíticos europeos y comienzan a aparecer multitud de figurillas y entre ellas representaciones claramente femeninas y también claramente masculinas. Digo esto porque hay una gran prehistoriadora que a mí me parece que hizo un trabajo magnífico, pero dio una mayor relevancia que quizá tuvo. Esmarilla Gimbutas dio mucha importancia a la figura de la diosa madre. Y yo creo que ahí ha contribuido a crear estas ideas de matriarcado que realmente no pueden sustentarse en el registro arqueológico. Sí que hay representaciones femeninas, pero también masculinas. Entonces, sí que se vincula esas representaciones a una diosa madre original, ligada a la agricultura, ligada a la fecundidad. Se quiso derivar también a las representaciones posteriores en el mundo clásico de Deméter, a estas figuras, pero no, yo creo que a día de hoy no podemos sustentarlo, no podemos llevar esas raíces de Deméter a estos momentos, al menos tan antiguos. La última pregunta por acá. Ya, siguiendo esa misma línea, ¿podría ser que la época del hierro, donde dices que hay un silencio absoluto, estuviera asociada a la tesis de Riane Eisler con Cáliz y la espada? ¿La conoces a Riane? También es como, no sé si una antropóloga, arqueóloga, que toma esas ideas y plantea que después de la cultura minoica viene este orden de la espada, que es que llega con el cristianismo, antes del cristianismo como con las tribus como del norte, que después generan Israel y los judíos, y que ese orden es el que cambia este orden como de equilibrio con las plantas de poder y el chamanismo. Perdón, ahí. Sí, es que no sé si te he entendido bien, pero claro, estaríamos mezclando dos ámbitos culturales, porque el ámbito minoico queda en esta cuenca mediterránea, que es el lugar que comienza primero a recibir los influjos de la romanización y la posterior cristianización, y todo ese ámbito celta es el que queda al margen del cristianismo. Yo no veo esa conexión. Vienen como más bien de Oriente, diría yo. Es como cuando mostraste el mapa del cristianismo, vendrían de Oriente. Bueno, pero era una pregunta. Ujú.